Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Lucas Benito y en esta ocasión te traigo algunos tips, algunos consejos que desde mi punto de vista considero importantes para que puedan impactar dentro del centro de trabajo en el que nosotros estemos laborando. De inicio, sabemos que a partir de este ciclo escolar empezamos con un nuevo modelo educativo, con la nueva escuela mexicana. Y sabemos que el iniciar con un nuevo modelo implica cambios, implica que nosotros también tengamos que informarnos, saber sobre cuál es la función de esta nueva escuela mexicana, cuáles son sus principios, cuáles son sus objetivos, qué es lo que se tiene que realizar dentro de la educación. Así es que eh, creo que como docentes debemos de estar informados, empapados, estar leyendo para saber cómo nosotros lo tenemos que llevar a cabo. Desde mi forma de ver las cosas, creo que hay una columna vertebral en la que todos tenemos que estar empapados y que debemos de tener conocimiento de forma clara. Parte de esta estructura están algunos elementos que creo que son los que nosotros debemos de tener más claro. Iniciaré primero con el programa sintético. El programa sintético no es nada más que el plan y programas que se va a trabajar a nivel nacional. Dentro de este plan sintético prácticamente nos están marcando qué es lo que se tiene que enseñar a los chicos, ¿sí? Posteriormente se genera un programa analítico y este programa analítico es solamente el, como dice, analizar para ver qué tanto podemos ajustar y aplicarlo dentro del contexto que estemos. En pocas palabras, el plan analítico nos va a permitir realizar los ajustes necesarios de acuerdo al contexto que estemos, pero sin perder de vista el programa sintético, ¿sí? Sin perder de vista los contenidos que nos están marcando. Posteriormente, otra de las cosas que creo que debemos de tener claro son los campos formativos. Recuerden que tenemos 4 campos formativos en los que tenemos que trabajar, que es el de lenguajes, el de saberes y pensamiento científico, el de ética, naturaleza y sociedad y finalmente el de lo humano a lo comunitario. Ahora, creo que otra de las cosas que también debemos de manejar es que cada uno de estos campos formativos tienen una metodología que se debe de desarrollar. Entonces, en muchas ocasiones nosotros los docentes no sabemos cómo llevar a cabo esta metodología. Sin embargo, creo que debemos de tener conocimiento de cada una de ellas y de cómo se tiene que aplicar. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de lenguajes, nos están planteando que debemos de utilizar una metodología pues que se llama aprendizaje basado en problemas comunitarios y esta metodología consta de 11 pasos para que el niño pueda desarrollar toda esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de saberes y pensamiento científico, la metodología que se va a implementar va a ser aprendizaje basados en indagación, es decir, aquí los chicos tienen que investigar mucho, tienen que, aparte de investigar, tienen que experimentar e incluso aplicar algunas cosas que realmente le permita que ese conocimiento sea a partir de esa experiencia que él vivió. Y bueno, esta consta de 5 pasos, también después nos viene ética, naturaleza y sociedad. En este campo formativo tenemos que trabajar la metodología de aprendizaje basado en problemas y esta metodología consta de 6 pasos. Finalmente tenemos de lo humano a lo comunitario y bueno, está basado en una metodología que se le llama aprendizaje basado en servicio y esta consta de 5 pasos. Entonces, creo que esto es importante que nosotros lo conozcamos, que lo tengamos claro, porque de lo contrario creo que entonces no estaríamos llevando a cabo el proceso de desarrollo
dentro del aula para que los chicos pues puedan a lo mejor tener realmente un aprendizaje claro, ¿no? Porque a final de cuentas cada paso en la metodología nos lleva a que al niño viva una situación que posteriormente dará un resultado, ¿sí? O un producto. Bueno, aparte de eso, creo que otra de las cosas que debemos también tomar en cuenta es que es el diagnóstico, ¿no? Creo que para que nosotros podamos llevar también a cabo un buen trabajo dentro de la comunidad escolar, nosotros también tenemos que realizar un diagnóstico. O sea, si nosotros no realizamos un buen diagnóstico, difícilmente vamos también a ver cuáles son las áreas de oportunidad que los niños nos pueden mejorar, ¿no? Entonces, muchas veces como docentes, lo que es más fácil es comprar un examen, aplicarlo, obtienen resultados. Creo que a veces en reunión de padres de familia, ¿sabe qué? Pues el niño en el diagnóstico obtuvo 7, obtuvo 9, obtuvo 3, obtuvo 5, pero fue un examen comprado y que realmente a veces no sabemos ni tenemos los elementos fundamentales para decir en qué parte falló el chico, qué es lo que estuvo mal, qué es lo que se le dificultó. Entonces, en muchas ocasiones creo que es más importante aplicar un diagnóstico elaborado por nosotros, que quizás pueda ser un diagnóstico muy sencillo, pero que nos va a dar elementos para que yo pueda a partir de ahí y apoyar a los niños, ¿sí? Una de mis recomendaciones es que cuando vayan a aplicar un diagnóstico utilicemos cosas como básicas, ¿no? Como manejo de tablas de multiplicar. Ok, vamos a ver qué niños se saben las tablas y qué niños no, o qué niños se saben 2 o 3 tablas de multiplicar, ¿sí? Entonces, es un poquito más desgastante, es un poquito más largo el tiempo del diagnóstico quizá, pero creo que nos da elementos para que nosotros podamos considerar y mejorar esta parte de aprendizaje con los niños, ¿sí? También a lo mejor la toma de lectura, cuántas palabras por minuto lee el chico, si hay fluidez, si hay entonación, si hay ritmo, si realmente respeta los signos de puntuación, ver esa parte. Producción de textos libres, donde veamos si el niño tiene esa facilidad de argumentar, si tiene una estructura donde el niño inicie, donde tenga un desarrollo y donde él pueda concluir o nos desarrolle un final. Entonces, hay muchas cositas que a lo mejor luego aparentemente son sencillas, pero que creo que nos pueden dar mayor elemento. Y considero que tanto la lectura como matemáticas, en cuanto a las tablas y esta parte que les mencioné, son fundamentales, ¿sí? Porque de ahí parte todo. Entonces, creo que hay otras cosas que también podemos trabajar, pero lo fundamental desde mi punto de vista creo que estaría ahí. La otra sería después, una de las cosas que a mí sí, que esa sería una sugerencia, que nuestros directivos luego nos entregan grupo cuando llegamos, cuando iniciamos el ciclo escolar, ¿no? Tenemos una reunión, una semana de la fase intensiva, y en muchas ocasiones los directores o nuestros directores nos hacen entrega hasta esa fecha de los grupos, pues del grupo que nos tocará, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría en esta parte que a lo mejor el directivo nos entregara el grupo desde antes de salir de vacaciones, o sea, asignara grupos desde antes de salir vacaciones. ¿Esto qué permitiría? Permitiría uno que a lo mejor uno pueda buscar material para trabajar con los chicos. Dos, permitiría que conozcamos de una u otra forma al grupo. Me van a decir, pero ¿cómo voy a conocer a un grupo que no tengo? Recuerden, maestros, que antes de irnos de vacaciones, nosotros entregamos fichas descriptivas del grupo en el que estuvimos trabajando. Entonces, esas fichas descriptivas se supone que se le van a entregar al maestro que tomará ese grupo el próximo ciclo escolar. Entonces, en muchas escuelas no lo llevan, pero eso también es muy fundamental porque es la primera parte que a lo mejor me acerca un poquito con el grupo y saber cómo anda, cómo está, qué es lo que dominan y qué no. Entonces, si el directivo te diera esas fichas descriptivas al finalizar el ciclo escolar y te asignara el grupo que te va a tocar,
para el siguiente, pues creo que ya tendrías un poquito de ventaja, porque creo que de una u otra forma tú ya le harías un poco de cómo está el grupo y quizás qué cosas puedes implementar en el siguiente ciclo. De una u otra forma tú ya te puedes ir organizando. Y sí es cierto, me van a decir, pues sí, pero pues son vacaciones. O sea, yo lo que quiero es mis vacaciones, no voy a estar leyendo en vacaciones. Y muchos maestros lo consideran así, pero así como muchos maestros quizás dicen, no, pues es que son vacaciones y yo voy a hacer eso, hay muchos maestros que sí se dan un tiempecito en sus vacaciones, porque pues no es todo el día, pues a lo mejor para darle un repaso y ver cómo está este grupo. Entonces, así como hay maestros, digo, como en cualquier trabajo hay maestros organizados, medios organizados y desorganizados, no va a faltar el maestro que de pronto sí le dé una revisada, sí se plantee a lo mejor darse un tiempo para ver cómo puede trabajar con el grupo y ver cuáles son sus características y quizás hacer una propuesta. Entonces, esa sí sería una de mis sugerencias o que a mí me gustaría que en los centros de trabajo, pues que la mayoría de los maestros nos dieran los grupos, pues al finalizar el ciclo nos digan cuál es el que nos tocará en el próximo, ¿no? En algunos quizás lo hagan, en muchos creo que difícilmente, pero esto nos daría un poquito más de elementos para que nosotros podamos desempeñar un poquito de esta labor, ¿sí? Después, pues bueno, también el diseño de esta parte del diagnóstico. El diagnóstico, pues a lo mejor empezamos por la comunidad, en el diagnóstico que estemos, después nos vamos al diagnóstico escolar y finalmente al diagnóstico de aula, para que realmente esta pueda tener un impacto, ¿sí? Después de tener un buen diagnóstico, creo que una vez que tengamos este diagnóstico, creo que realmente podemos hacer pues un plan anual de trabajo, ¿no? A partir de los elementos que yo ya encontré con ese diagnóstico, yo ya puedo realizar un plan que me va a permitir a lo mejor pues escribir qué es lo que voy a trabajar con los niños en el siguiente ciclo escolar y darle prioridad pues a lo que a ellos mismos les va a dar elementos para que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego también viene el de plan de intervención. Como todos sabemos, dentro de este diagnóstico seguramente vamos a encontrar muchos chicos que carecen con algunos aprendizajes básicos y bueno, el plan de intervención precisamente es para que nosotros podamos también mencionar quiénes son los niños, cuáles son sus características y cómo vamos a trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, otra de las cosas es el plan de intervención. Y bueno, también creo que los directivos también sería bueno a lo mejor que desde el inicio del siglo escolar, nos pidan cuáles van a ser las comisiones, o más bien nos den cuáles van a ser las comisiones, cuáles van a ser las ceremonias especiales, las guardias, tanto de entrada como salida, y el rol de recreo. Creo que estos elementos, si desde se trabajan con anticipación, creo que no habría ningún problema porque tendríamos mejores resultados. Entonces, son algunas de las características que desde mi punto de vista considero importantes y que todo docente debe de tomar en cuenta para tener mejores resultados. Así es que ojalá y sea de importancia todo esto que comentamos y nos esperamos ver muy pronto. Muchas gracias.